izquierda, y el seno venoso es que me va a formar sobre todo tres venas principales, la vitelina, la cardinal, ¿no? El umbilical, y de ahí van a derivar todas las venas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado de este tubo, ¿ok? Por un extremo de este tubo van a salir todas las arterias conocidas, habidas y por haber, y por el otro lado del tubo van a salir todas las venas habidas y por haber, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no es que se mezclan, no es que de una estructura sale una arteria y una vena, no. Por un lado salen todas las arterias y por el otro lado salen todas las venas. Entonces, esta asa cardíaca, ¿no? ¿Ok? Se va a acentuar, ¿no? Toma la forma de una S, por eso se llama asa, ¿no? La relación, el cambio de la relación del ventrículo, o sea, gracias a esta formación de asa se da el cambio de ventrículo y el ventrículo ya no está arriba, sino está abajo, ¿ok? Se adopta ya la posición final de las aurículas, ¿no? Que quedan en la región superior. El corazón adopta la forma de una U, ¿no? ¿Ok? Y se da esta rotación del asa hacia la derecha que va a permitir, ¿no? La formación del surco ventricular, como lo vamos a ver acá. Entonces, acá esta es la estructura que queda del asa cardíaca. Por la parte de arriba tenemos ya las aurículas, en la parte de abajo los ventrículos, por acá quedará el tronco arterioso, el cono arterioso, ¿ok? Se van a formar unas estructuras como este de aquí, que es el borde bulboventricular. Entonces, distal el cono arterial, distal a esto, aparece el segmento troncal, ¿no? Que va a unir el corazón con el saco aórtico, que es lo que viene de acá, porque acá, como por ejemplo viene acá, están los sacos aórticos, ¿no? Que son como C. Entonces, esta parte del tronco va a quedar unida a este saco aórtico, ¿no? También va a estar el saco aortopulmonar, ¿no? Que va a unir el corazón a los arcos aórticos. La unión aurículo-ventricular es una unión bien pequeña que no se va a expandir, ¿okay? Es rígida, ¿no? Y origina sobre todo el conducto aurículo-ventricular, ¿no? Entonces, que va a conectar la aurícula con el ventrículo primitivo. La unión del ventrículo, ¿okay? Del ventrículo y el bulbo arterial va a formar el surco, ¿okay? El surco bulbo-ventricular, ¿no? Va a seguir siendo estrecho también. Y bueno, finalmente este ventrículo primitivo vamos a tener que se empiezan a formar estas estructuras que son como hendiduras, que ustedes ven acá. Esto se llama trabéculos. Entonces va a haber trabéculas tanto en el ventrículo izquierdo primitivo como en el ventrículo derecho primitivo. Seguimos con la formación, con el desarrollo del corazón, pero vamos a ver la formación de los tabiques, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ver que inicialmente tenemos solamente una aurícula y un ventrículo, entonces cómo es que estos empiezan a separarse en derecho e izquierdo y cómo es que se separa la aurícula del ventrículo. Entonces, acá nosotros podemos observar el tubo cardíaco, ¿no? Con sus diferentes capas. Entonces, el canal auriculoventricular es el que va a unir la asa bulboventricular con los atrios, o sea, con las aurículas, ¿no? Y es un orificio único, ¿bien? Y su eje está orientado de arriba hacia abajo, o sea, cefalocaudal. En el día 28 cambia esta orientación, ¿no? Del canal auriculoventricular y los bordes, ¿okay? De la región anterior y superior, o sea, ventro superior, y de la región dorso inferior, o sea, hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Se va a formar el tejido mesenquimatoso, del cual van a salir los cojinetes endocárdicos del canal auriculoventricular. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los cojinetes vienen a actuar como valvas, son unos pequeños espacios, pequeñas hendiduras, que se van a formar y que van a participar como válvulas auriculoventriculares. Esto va a ocurrir por una inducción del miocardio, ¿no? Donde que lo que va a hacer es inducir a las células endoteliales que se van a transformar en células del mesénquima, y estas células del mesénquima lo que van a hacer van a invadir la platina cardíaca para formar estas válvulas. Por eso es que les mencioné que durante las estructuras que forman, ¿okay? Las estructuras que van a formar el tubo cardíaco, está la gelatina cardíaca. ¿Por qué? Porque es la encargada de formar los cojinetes endocárdicos del canal auriculoventricular, que quiere decir las valvas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a ver que van a crecer las almohadillas, ¿ok? Estas vienen a ser las almohadillas, ¿bien? Van a empezar a crecer estas almohadillas tratando de aproximarse. No llegan a fusionarse, pero sí tratan de fusionarse.
de alargarse, ¿no? Entonces, y de aproximarse. Entonces, no se van a fusionar, como ven acá, y van a dividir este tabique, ¿okay? Este tabique en derecho e izquierdo, ¿cierto? En el extremo atrial se va a continuar con las astas del septum primum, que viene por acá, ¿okay? Estamos hablando de esta estructura de acá. Y en el extremo ventricular, ¿sí? ¿Okay? Vamos a ver que la parte de la almohadilla dorso inferior, ¿bien? ¿Okay? Va a continuar con el extremo dorsal del tabique interventricular primitivo. En cambio, la almohadilla ventro superior, ¿sí? Continúa con el extremo ventral del tabique interventricular. ¿Qué quiere decir? Que estos se van a comunicar, ¿bien? Con el tabique interventricular, ¿bien? Entonces, por este lado, estas almohadillas tratan de crecer, ¿no? ¿Okay? No se llegan a fusionar, pero sí me separan, ¿no? Este tubo cardíaco en derecho e izquierdo. ¿Qué va a pasar más o menos en el día 33, 34? Va a haber una fusión de los atrios, ¿ok? Bien, con las almohadillas, ¿no? Coincide con el cierre del ostium primum. ¿Qué quiere decir? Que estas almohadillas, ¿no? ¿Okay? Gracias a estas estructuras que se forman a nivel de las aurículas, se van a fusionar para poder dividirme esta aurícula primitiva en derecha e izquierda, ¿no? Lateral aparecen tubérculos endocárdicos que se van a fusionar con los cojinetes y dan lugar a las valvas, ¿no? En este caso mitral y bicuspide. Entonces, este canal auriculoventricular va a aparecer en la etapa de asa, ¿ok? ¿Sí? Entre los aurículas primitivas y el ventrículo primitivo, bien, ¿ok? Se va a dividir en un orificio derecho que va a formar la valva tricuspidia y el izquierdo formará la valva mitral. En el interior se van a formar las almohadillas endocárdicas que vienen a ser, bueno, de tres tipos, ¿no? La ventro superior, la dorso inferior y las laterales, ¿no? Acá ustedes pueden ver, ¿no? Acá está. Bien, ahora, vamos a ver cómo es que se tabica la aurícula, ¿bien? Para la tabicación de la aurícula, ¿okay? Vamos a tener en cuenta que hay dos tipos de tabiques los que se forman. Los tabiques que se forman dentro de las aurículas, ¿okay? Vemos acá. Acá se van a formar los tabiques. Estos tabiques que se forman, ¿ok? Bien, se forman al final de la cuarta semana. Entonces, el primer esbozo viene a ser el septum primum. El septum primum se va a originar de la región craneal, o sea, del techo de la aurícula, y va a llegar hasta la parte de la almohadilla, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Que si yo hago, por ejemplo, esto lo separo, o sea, si el corazón lo separo así, en otra vista, ¿no? Voy a darme cuenta que acá está la almohadilla, y esto viene así, en forma de C. ¿Qué quiere decir? Que hay una zona del septum primum que va a estar sin cobertura, o sea que todavía va a unir las sangres derecha e izquierda, ¿sí? ¿Ok? Hay un agujero, ¿bien? Entonces, primero se forma este septum, que es un septum primum, que es un septum de una membrana bien delgada, ¿ok? Bien, y se origina, como ya les mencioné, de la región dorsocefálica, ¿ok? La región superior, hacia, ¿no? Hacia la parte de la almohadilla. ¿Qué más tenemos acá? El borde libre, ¿ok? Este borde libre entre el septum y la almohadilla va a formar el primer foramen, el primer agujero. Este foramen, doctora, ¿foramen oval? No, este es el foramen primum, ¿sí? ¿Ok? Este es el foramen primum. Este foramen primum, como les mencioné, va a permitir el pasaje de sangre de derecha a izquierda. ¿Qué va a pasar después? A esta altura, ¿ok?
esta altura, más o menos, ¿okay? Empiezan a formarse, o empieza a haber apoptosis, ¿no? Empieza a formarse unos agujeros en este septum primum. Estos agujeros van a agruparse y van a formar un agujero más grande. ¿Sí? ¿Okay? Por eso es que mencionan, ¿no? Hay una apoptosis, hay unas zonas que coalescen, se agrupan en la zona dorsal del septum primum, ¿okay? Y me van a formar un segundo agujero que viene a ser el ostium secundum. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, ¿qué más va a pasar? ¿Sí? Por eso es que acá está el ostium secundum, ¿sí? En la región superior. Va a crecer el septum primum dentro caudal, ¿no? Y va a cerrar el foramen primum. ¿Qué quiere decir? Por acá crece y cierra esta parte de acá. ¿Sí? Cierra esta parte de acá, que se cierra el foramen primum gracias a la fusión del septum primum con las almohadillas del canal auriculoventricular, ¿no? Entonces se cierra esta parte de acá, después. ¿Ya? Una vez que se formó acá la coalición, o sea, el segundo agujero. ¿Qué más va a pasar después de esto? A la derecha del septum primum, ¿okay? Ya está cerrado, acuérdense que ya está cerrada esta parte de acá, y en esta región derecha, ¿sí? Lo que está de azul, ¿bien? Se va a formar un nuevo tabique, ¿okay? Un tabique que es un poco más grueso, que viene a ser el septum secundum, ¿bien? En la pared dorsal del atrio. Entonces, en forma creciente, en dirección futura a la válvula, a la vena cava inferior. ¿Qué más va a pasar? Van a crecer las astas del septum secundum, ¿no? Y se van a fusionar, ¿no? En la desembocadura de la vena cava inferior. La parte central, debajo del ostium secundum, acuérdense que acá está el ostium secundum, en este de aquí, ¿ok? Bien, en la parte central, debajo del ostium secundum, no hay ostium secundum, o sea, se forma un segundo agujero o un tercer agujero, y este viene a ser el foramen oval, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a formar esta nueva membrana que ya les mencioné, que es mucho más gruesa, excepto en una partecita que es justo donde antes o por donde antes quedaba el septum primum, ¿no? Queda esta abertura. Y esa abertura es la que finalmente queda durante toda la etapa fetal, que nosotros conocemos como fosa oval. ¿Sí? Se dan cuenta que fueron al final 3 agujeros. ¿Sí? Primero fue el ostium, ¿sí? El ostium primum, ¿dónde está? El ostium primum, ¿no? De ahí, ¿qué pasa? Se forman agujeros dentro de este septum, del primer septum, que es el septum primum, para formar, ¿qué cosa? El septum secundum, ¿bien? ¿Sí? Luego, ¿qué va a pasar? Estos, se forma la siguiente membrana de azul, ¿no? Esto se tapa, ¿sí? ¿Ok? Y más o menos en esta zona es que se forma la fosa oval. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Esta también es una de las partes un poco complicadas. ¿No tendrá papelito por ahí? ¿Me presta? No, tú. Otro. Tengo más. Es que tú estás resfriado y después si me resfrío yo, ¿quién dicta la clase? No estoy resfriada, tengo náusea. Ay, no. Ya, muy bien. Entonces, ahí teníamos, ¿no? Y la plaza. Ya, entonces, al final va a quedar así, ¿no? Inicialmente vimos un septum primum que se cerró, el septum secundum quedó una partecita, y bueno, finalmente, ¿no? Se queda esta parte del septum secundum, esta parte del septum primum, y queda una abertura acá. Esa abertura es el foramen oval. ¿Qué es lo que menciona acá? Que antes del nacimiento, o sea, en la etapa fetal, hay mayor presión, ¿ok? En la aurícula derecha que en la aurícula izquierda. Entonces, ustedes saben que el volumen va de donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿cierto? Entonces, la sangre que llega a la aurícula derecha, casi en su totalidad o en un gran porcentaje pasa de frente a la aurícula izquierda. ¿Bien?
y cuando hay ese cambio de presiones otra vez se cierra y así está en ese vaivén. ¿Bien? Pero por lo general es una presión bastante alta en la aurícula derecha. Entonces, ¿qué pasa cuando este niño nace? Las presiones se invierten. Al momento del nacimiento va a haber mayor presión en la aurícula izquierda y ¡pum!, se va a tapar y ya no se vuelve a abrir. Entonces esto se cierra y después más o menos, ¿cuándo es que se termina o cuándo es que se forma el tabique auriculoventricular? Después del nacimiento. ¿Al cuánto tiempo? ¿Cuándo son 28? 28 días. ¿A los 28 días? No. Por eso sería bueno que vengan leyendo su libro. Así no la dan. Al final de la octava semana tampoco. A los 3 meses, ¿ok? A los 3 meses se forma totalmente el tabique y en esa región donde quedó el foramen oval se queda como una especie de hendidura, ¿bien? ¿Ok? Como una especie de hendidura, ¿bien? Eso es lo que pasa. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, antes del nacimiento, o sea, en la etapa fetal, hay más presión en la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda. Pero después del nacimiento las presiones cambian y esto se cierra. ¿Cuándo termina de formarse uno solo, un tabique solo? A los 3 meses. ¿Ya? Perfecto. Sigamos. Ahora vamos a la división del ventrículo. La división del ventrículo es un poco más como que más sencilla, ¿no? ¿En qué sentido? Que vamos a ver que el tabique, ¿cuántas porciones tiene? Ya, son 2. Una porción que viene a ser la porción muscular y la otra la porción membranosa. La porción muscular va a salir de esta región del ventrículo, ¿no? Entonces, la primera señal de la división del ventrículo primitivo es la formación de esta región, ¿no? De la parte muscular del tabique interventricular. ¿Ya? ¿Qué más va a pasar? Hasta la semana 7, ¿ok? Va a existir esta comunicación entre ambos ventrículos, ¿sí? Que van a seguir comunicados. Bien, se va a cerrar por lo general al final de la semana 7, o sea, para la semana 8, para la semana 8 ya debería estar cerrado, ¿no? Cuando las crestas vulvares se van a fusionar con el cojinete endocárdico. Entonces, vamos a ver acá el cojinete endocárdico y van a aparecer acá algunas estructuras que se van a llamar crestas vulvares, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, chicos, vamos a tener unas crestas vulvares, ¿no?, derechas, unas crestas vulvares izquierdas y el cojinete endocárdico. Todas ellas se van a fusionar para poder cerrar el tabique. Entonces, el cierre del agujero interventricular y la formación de la porción membranosa, o sea, dijimos que la muscular es la más gruesa, la que sale de abajo del ventrículo hacia arriba, ¿sí? Okay. Pero la porción membranosa, ¿no? La formación de esa porción se debe a la fusión de los tejidos de 3 orígenes: la cresta vulvar derecha, la cresta vulvar izquierda, ¿ok?, y el cojinete endocárdico, que ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Entonces, la porción membranosa, esta pregunta exacta, la porción membranosa del tabique interventricular deriva de 3 estructuras. ¿Cuáles son? La cresta vulvar vulvar derecha, derecha, cresta vulvar izquierda y cojinete. ¿Sí? Ya está, sencillo. Después del cierre de este tabique interventricular y de la formación de la porción membranosa del tabique interventricular, el tronco pulmonar está en comunicación, ¿ok?, con el ventrículo derecho y la aorta en comunicación con el ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Bien, que el tronco pulmonar saldrá del ventrículo derecho, ¿ok? Bien, la arteria pulmonar, y la aorta, la aorta saldrá del ventrículo izquierdo. ¿Bien? ¿Qué va a pasar luego? Vamos a ver que hay una división del bulbus cordis o del bulbo cardíaco, ¿no?, y el tronco arterioso. Entonces acá vamos a hablar no solamente de crestas vulvares, sino también de crestas troncales, ¿no? Entonces, las crestas vulvares y las crestas troncales, ¿por qué vulvares y troncales? Vulvares porque ¿dónde se encuentran? En el bulbo cardíaco. Las troncales, ¿dónde se encuentran? Esos componen en el tronco cardíaco, el tronco arterioso, ¿no? Entonces, por eso se llaman crestas vulvares y crestas troncales. ¿Qué va a pasar con estas crestas? Va
van a presentar un giro de 180 grados. Esto es importantísimo. Pregunta de examen, ¿por qué? ¿Cuántos grados son? Porque si no hay este giro, la aorta no saldría del ventrículo izquierdo y la pulmonar no saldría del ventrículo derecho. Y tendríamos una patología que se conoce como transposición de vasos. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, la orientación espiral forma el tabique aortopulmonar espiral cuando estas crestas se van a fusionar entre sí. Este tabique entonces va a dividir por un lado el bulbus cordis y el tronco arterioso, ¿no?, en dos conductos arteriales importantes. Por un lado la aorta, ¿no?, la aorta ascendente, y el tronco pulmonar. El tronco pulmonar se va a enroscar, después cuando ya salga, crece, se enrosca alrededor de la aorta ascendente debido al giro de este tabique aortopulmonar. Entonces, en el ventrículo derecho, el bulbus cordis va a formar el cono arterial, ¿no?, que viene a ser el difundíbulo, que va a dar origen al tronco pulmonar, como ya mencionamos, y en el ventrículo izquierdo, el bulbus cordis formará las paredes del vestíbulo aórtico, formando la aorta ascendente. ¿Sí? Entonces, este enroscamiento de la pulmonar sobre la aorta se da gracias a ¿qué? A este giro, ¿ya? ¿Ok? Bien, acá es debido al giro del tabique aortopulmonar. Entonces esta diapositiva no se puede olvidar. ¿Bien? ¿Ok? Las crestas vulvares y troncales van a presentar este giro de 180 grados. Si ustedes no se acuerdan de esto en el examen, ese bebito va a venir ¿con qué? Con transposición de grados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Las crestas troncales y vulvares van a derivar en gran medida ¿de dónde? Ah, pregunta también de examen. ¿De dónde? Del mesénquima, pero ¿de dónde? El mesénquima quiere decir prácticamente como un tejido mesenquimatoso. De la cresta vulvar. Entonces, estas crestas troncales y vulvares saldrán de la cresta vulvar. En el tronco arterioso se van a formar crestas similares, como ya los vimos, ¿no?, en continuación de las crestas vulvares. Es lo que estaba mencionando, ¿no? Entonces, crestas vulvares en el tronco arterioso y crestas troncales en el tronco arterioso y crestas vulvares en el bulbus. Ahora vamos a ver cómo es que se forman estas válvulas cardíacas. Las válvulas semilunares se van a desarrollar a partir de 3 prominencias en el tejido subendocardio, ¿no?, alrededor de los orificios de la aorta y el tronco pulmonar. Estas prominencias que ustedes van a ver, ¿okay?, estas prominencias, se van a remodelar para formar estas 3 válvulas. Acá ustedes pueden ver, ¿no?, estas son las crestas, en este caso troncales, y estas son las crestas, en este caso vulvares, ¿no? Acá está el bulbus cordis, acá está el tronco arterioso. Entonces estas crestas van a tener esta forma, ¿sí? ¿Okay? Estas vulvares derecha izquierda, ¿no? ¿Okay? Las prominencias vulvares dorsales y ventrales. Se van a fusionar para separarme en aorta y pulmonar. Y una vez que están separadas, se van a remodelar para formarme estas, ¿no?, estas válvulas. ¿Bien? ¿Okay? Las válvulas auriculoventriculares y mitral van a aparecer de forma similar a partir de las proliferaciones de tejido que va a estar alrededor de estos conductos auriculoventriculares. ¿Ya? Vamos entonces ahora a la formación de las válvulas auriculoventriculares. Para poder formar estas válvulas auriculoventriculares, ¿qué más necesitamos? A partir del endocardio se van a formar las valvas como tales, estas cuerditas que son súper delgaditas, pero que si se rompen también hay problemas serios, ¿ok? Las cuerdas tendinosas, y estos músculos que son los músculos papilares, ¿sí? En el lado derecho, ¿cuántas valvas tenemos? 3. 3. Y en el lado izquierdo, 2. Sigamos. El seno venoso, chicos. El seno venoso se da en la cuarta semana, más o menos en la mitad de la cuarta semana, y este seno venoso, acuérdense, ¿ah? ¿Dónde está el seno venoso acá? ¿Dónde está? En el último, la bolita morada. En el último, muy bien, en el último. ¿Okay? El seno venoso va a recibir la sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta, ¿ok?, quiere decir que acá tenemos los senos venosos. Cada asta va a tener 3 venas importantes. Estas venas, ¿cómo se llaman? Vena vitelina, vena cardinal común y vena umbilical. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la semana 10? Se va a obliterar ¿cuál de estas venas? Se oblitera la vena cardíaca común izquierda. Pero ¿quiénes quedan?
la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Ahora, por ejemplo, para más o menos para las 26 semanas tenemos ya todo este sistema cardiovascular formado. Miren, ya tenemos arterias, tenemos venas, tenemos el corazón total, ¿no? Y ya hay incluso comunicación, ¿no?, con las velocidades. Esto de aquí son los derivados del seno venoso. Entonces, por eso es que acá les mencionan, ¿no? En la semana 10 se oblitera, o sea, se cierra, se desaparece la vena cardíaca común izquierda, ¿ok? Pero van a quedar esta vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Entonces, ¿qué cosa deriva, por ejemplo, de la vena vitelina, de la vena umbilical y de la vena cardinal común? Este cuadrito de acá. ¿No hay que aprenderlo? ¿Qué cosa tenemos que aprender? Por ejemplo, de la vena cardinal común derecha y de la vena cardinal anterior derecha va a salir la vena cava superior, que es una vena muy bien. De la vena vitelina derecha, ¿qué saldrá? La vena cava inferior, la porción suprahepática. Del cuerno izquierdo del seno venoso saldrá el seno venoso coronario, que es importante para la irrigación del corazón. La vena cardinal posterior derecha me va a formar la vena ácida. Y el plexo venoso peripulmonar me formará las venas pulmonares. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a ver cómo es que se forman estas venas pulmonares. Inicialmente solamente hay una sola vena pulmonar, ¿okay?, en la aurícula izquierda. Y luego se van a formar, ¿okay?, las 4 venas pulmonares en esa zona también. Entonces la pared de la aurícula izquierda está formada por la incorporación de la vena pulmonar, ¿no? Y al final, bueno, se van a formar 4 venas pulmonares. Vamos ahora, entonces vamos hacia el otro lado. Ya hemos visto lo que deriva del seno venoso, vamos a lo que va a derivar de la parte superior del tronco arterioso, que vienen a ser las arterias del arco faríngeo, del arco arterioso. Van a formarse 6 pares. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver acá, ¿no? Estos 6 pares, ¿sí? Son 6 pares que salen en la parte superior del tronco arterioso. Bien, 6 pares de arterias del arco faríngeo, y que mientras que unas van apareciendo, otras van desapareciendo y así, ¿no? O sea, de tal forma que, por ejemplo, cuando ya estamos con el 6º par de arterias formadas, los 2 primeros ya no están, ¿no? Y durante la 8ª semana, el patrón arterial del arco faríngeo se va a transformar en el patrón arterial fetal cardiovascular. Chicos, esto de aquí, ustedes lo pueden ver, ¿ok?, ¿no? Lo van a encontrar acá. Solo que con algunos datos, por ejemplo, el primer arco, la porción de la arteria maxilar se va a formar en el día 27, después van a desaparecer, van a formar todas las arterias que forman parte del primer arco, van a irrigar los oídos, los dientes, los músculos del ojo y la cara, y van a formar también de aquí, este primer arco, van a salir las arterias carótidas externas. Del segundo arco saldrá la porción de la arteria ioidea y del músculo del estribo, más o menos el día 27 también. Del tercer arco saldrá, depende, derecho-izquierdo, la porción de la carótida común de ambos lados, y derecho-izquierdo también sale la primera porción de las carótidas internas. Del cuarto arco derecho saldrá el segmento proximal subclavio derecho, y el izquierdo el callado de la aorta, ¿no?, desde la arteria carótida común izquierda hasta la subclavia izquierda. El quinto arco, igual que los arcos faringios, ¿qué pasa? Involución. Y el sexto arco faríngeo salen sobre todo los arcos pulmonares. Del derecho saldrá la arteria pulmonar derecha y el izquierdo saldrá la arteria pulmonar izquierda. ¿Qué está resumido acá? Del primer arco, las arterias maxilares; del segundo, arteria epigrecia, el estribo; de la tercera, carótida común y primera porción de las arterias carótidas externas. Del lado del cuarto arco depende del derecho izquierdo. Por ejemplo, el izquierdo saldrá el callado de la aorta, ¿no?, o callado aórtico, desde la carótida común izquierda hasta la arteria subclavia izquierda, y el cuarto del lado derecho saldrá la subclavia derecha, segmento proximal. Del sexto a su lado izquierdo saldrá la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso, y del sexto del lado derecho saldrá la arteria pulmonar derecha. Ahora vamos a algo que es bien interesante, bien importante, muy, muy importante. O sea, una de las partes, bueno, en realidad todo cardio es importante. Acá, chicos, tenemos la circulación fetal. ¿Qué pasa con la circulación fetal? Vamos a iniciar acá. Ojo, mucha atención aquí, ¿ya? Sus
7 sentidos. Por ahí deben tener otro. Ya, entonces tenemos acá la placenta. De la placenta va a salir ¿cuántas arterias y cuántas venas? Una vena y dos arterias. Pero la que lleva sangre oxigenada, ¿quién es? La arteria. Entonces, la arteria, la vena. Acá está. Acá tenemos la vena umbilical. La sangre viene de la placenta a través de la vena umbilical, ¿sí? ¿Okay? ¿Y hacia dónde se va? Por eso te dije sangre. A ver, Miranda, ¿hacia dónde se va la sangre que viene de la vena umbilical? ¿A? ¿Pero qué? ¿Qué? Chile, Colino, AE. Entonces, la sangre que viene de la vena umbilical toma dos rumbos. Es como cuando ustedes están en la carretera, ¿ok? Y llegan a un lugar donde hay dos rutas. Por un lado se van o a la playa o por otro lado se van a la montaña. Entonces acá también. ¿Y cuál es la probabilidad de que se vayan a la playa y que se vayan a la montaña? Pues 50-50. Entonces, 50% de la sangre que viene de la vena umbilical va al hígado. 50%. Y el otro 50% se va y pasea el hígado, ¿ok? Y va a través de, ¿cómo se llama esa estructura? Conducto venoso. El otro 50%. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? Ya sea que la sangre se vaya por el hígado, se vaya al hígado o se vaya al conducto venoso, se van a encontrar, ¿ok? ¿Dónde se van a encontrar? En esta vena de acá que se llama vena cava inferior. Y en la vena cava inferior llegará ¿dónde? Al ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ¿dónde es Juanito? Área ventricular. ¿Ventrículo? ¿Segura? Carlitos, ¿a dónde llega la sangre que llega de la vena cava inferior? Al ventrículo derecho, chicos, al ventrículo derecho. ¿Ok? Y acá hemos dicho que en el ventrículo derecho, no, en la aurícula derecha. ¿Ya? Va acá, la vena cava. De la aurícula derecha hemos dicho que tiene más o menos presión que la aurícula izquierda. ¿Ah? Lo acabamos de ver, chicos. ¿Qué pasa en la etapa neonatal? Más presión. Que sea más presión. Claro, mayor presión. ¿No? Por eso es que la sangre va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Sí? Un poco de sangre va acá, pero la mayor parte va a la aurícula izquierda. ¿De la aurícula izquierda a dónde va? Al Ventrículo izquierdo. ¿El ventrículo izquierdo a dónde sale? Sale a través de la aorta, ¿sí? Y también sale, o sea, la parte de la sangre que va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, al ventrículo derecho, sale por la pulmonar. Pero ¿qué pasa? Aquí, entre la aorta, ¿sí? Y la pulmonar, hay una conexión. Esta conexión, ¿cómo se llama? O sea, hay como un puente que los une. ¿Cómo se llama esta conexión de acá? Chicos, ¿cómo se llama? Chicos, ¿cuántos cursos ya cada uno? ¿Cuántos cursos estás llevando tú en formación? ¿Cuáles? Medicina tradicional, esto, y primeros auxilios, los tres. Johan, solo esto. Doctora Marilyn, solo esto. Shirley, ¿cuál? Bueno, y amor, pues, ¿qué más? ¿Ah? Ingrid, ya. Carlos, ¿cuáles? Bueno, morfo puede ser ya. Morfo general, ¿tú es morfo 1, 2, 3, 4? Morfo 1, morfo 1. Ya. ¿Y Miranda? Atención primaria y salud y este curso. Atención
Morfo primaria todavía ya, no he ok. tocado. Ya, tú. Morfo y Morfo todavía no llevas. No, no llevo. Tú. Morfo Sí, y fui varias veces. Morfo y esto. Tú, Harold. Morfo, parásito Aunque solo vi un anime. Tú, Parásito. parásito, morfo y cambio. 3. ¿Tú también? Bueno, ya. A los que están llevando Morfo, Parásito, no sé, pues, salud pública creo que es lo que estás llevando tú, o sea, atención primaria y salud, ¿no? Sí, fíjate, ya, esas cosas, o sea, como que, o las que están llevando más recursos, como que, bueno, pues ya se entiende. Inglés, sí, también, bueno, depende de la dificultad, que también lo entiendo. Pero lo que voy es, chicos, que en verdad, o sea, ustedes tienen solamente 2 sesiones a la semana de este curso. Y estamos haciendo un curso súper intensivo que en un ciclo regular lo llevaríamos en 16 semanas. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil, más sencillo. En realidad debería ser es un poco más difícil a nivel, porque estás en un tema que lo llevas en una semana, tienes que llevar 2 temas en 2. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes no se ponen las pilas, y ya estamos ya más allá de la mitad del ciclo, este curso lamentablemente no lo van a aprobar. Y se viene la nueva malla curricular. Y esa nueva malla curricular en biología está antes o después de genética. después. ¿Qué tienen que aprobar? ¿Y creen que genética es más fácil que esto? Digo yo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no están estudiando? Les pregunto cosas básicas y no me contestan. Esto de la circulación fetal debería estar así. ¿Ok? ¿Sí? Y otras cosas que les he preguntado debería estar así. Eso está en su libro, no están leyendo. Yo enseño acá, y enseño en Villa y enseño en Norte. Y lamentablemente las conversaciones pueden ser odiosas. Pero los chicos de otras sedes, o bueno, de otras, hay excepciones también, pero están estudiando. Entonces valoren lo que están teniendo ahorita. Este curso es más caro del curso regular, tengo entendido, ¿no? Pagan más, ¿no? ¿Sí? Por cada curso. Entonces, chicos, ¿qué les costaba venir leyendo esta clase? Tener toda una semana, doctora, pero también teníamos, ayer tuvimos respiratorio. Ya, ¿qué les costaba leer respiratorio? Ayer, hoy día, acá. Si se ponen a estudiar 2 horas o 3 horas al día, y dividido, no sé, pues mañana, tarde y noche, o a veces más. Esto no tendría que ser difícil. Y como les digo, cardio es bien pesadito. Por eso es que trato de aligerar. Pero si ustedes no vienen con conocimientos previos, los exámenes que dieron la semana pasada fueron catastróficos, ¿verdad? Muchos de ellos. Y ustedes lo saben. Todavía no he colgado las notas de acá lo hago, pero realmente están para llegar. Entonces, chicos, no están llevando 7 cursos, no están llevando, no sé, 6 cursos que usualmente llevan. Están llevando 3, que bueno, tampoco es despreciable, 2, o a los que están llevando 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no agarran su librito? No tienen el libro, es fácil, el libro lo consigues en 35 soles acá en Amazonas, y si está muy lejos, pues debe haber librería más cerca. O por último te hacen delivery por internet, por Instagram, por Facebook. Y por último te lo descargas en internet, el libro también está colgado. Y por último entras a la biblioteca, que tienes una biblioteca preciosa, una biblioteca virtual preciosa, y te la bajas. Pero no están estudiando. ¿Son conscientes de eso, en verdad? Ya estamos más allá de la mitad del ciclo. Y son pocos, chicos, ni siquiera son 40 como para decir, bueno, pues, acá ustedes tienen la opción de preguntar, de levantar su mano, de refutar. No, doctora, no me parece esto, mira, acá dice tal cosa. Espero que el caso clínico lo hagan excelente, porque si no, pucha. ¿Cómo están saliendo los casos clínicos con el doctor Mesusú? El doctor Mesusú es un muy buen profesor, es un muy buen docente, pero también es exigente. Entonces, o sea, chicos, en verdad, o sea, este curso no tiene por qué ser difícil y ustedes no tienen por qué jalarlo. Ustedes trabajan, alguno de ustedes está trabajando ahorita. Entonces, en su casa tiene desayuno.